Bueno, muy buenos días, estimada concurrencia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Qué honor estar en un país hermano como Costa Rica y con gente tan agradable. Primero como el Colegio de Abogados y Abogadas, que me gustó mucho el nombre, sobre todo porque soy mujer, ¿verdad? Y pues la Comisión de Notariado con varias personas con las que tuve ya la oportunidad de compartir y con queridos amigos, que no está de más mencionarlo, a Vilma, a don Álvaro, a Pedro, que son pues queridos amigos del mundo notarial, que compartimos esta pasión por el notariado y que en realidad nuestra finalidad es trabajar en pro de un beneficio mutuo pues para el país, para nuestros países latinoamericanos, y pues eso intentamos. Así que les voy a platicar un poquito de la experiencia de Guatemala, ya que nosotros tenemos las normas de lavado de dinero desde hace más de 13 años y donde los notarios estamos vinculados desde el año 2013. Para empezar, les voy a poner esta pequeña foto un poco graciosa. En realidad, este es un juzgado móvil que está en una población pues muy alejada del país. Como ustedes saben, Guatemala pues es un país que tiene muchas etnias y tiene serios problemas de acceso a la justicia en las poblaciones más alejadas. Entonces, los tribunales de justicia se han visto en la necesidad de establecer estos juzgados móviles, que en realidad no son para asuntos tan de fondo, sino que son para denuncias más de aspectos de familia, de violencia, pero siempre pongo esta foto porque me llama mucho la atención que es algo que en realidad pareciera insólito, pero es la realidad de nuestra pequeña Centroamérica. Entonces creo que nosotros debemos como juristas trabajar en pro de la justicia, y qué mejor que hacerlo desde el lado pues nuestro, desde nuestras oficinas en el ámbito notarial, ¿verdad? En general, aquí les pongo visión general de lavado en Centroamérica. Perdón que me atribuya a Centroamérica, pero en realidad yo lo veo a Centroamérica como un todo, yo no lo veo como países independientes, porque considero que los problemas que tenemos son similares. Estamos con las mismas situaciones y con las mismas carencias, y por ello lo veo así. Definitivamente el lavado de dinero tiene un aspecto represivo y un aspecto preventivo. Lo ideal sería que lo trabajáramos siempre desde el ámbito preventivo, es decir, desde nuestras oficinas de notarios o bien desde las instituciones encargadas, como los reguladores, en Guatemala la Intendencia de Verificación Especial, o bien desde la policía o el ente que se tuviera que encargar. Lastimosamente, dado que no es posible hacer la prevención, pues debemos entrar en el aspecto represivo, que es donde entramos nosotros los notarios, pues ahí nos vemos principalmente afectadas por esta represión del tema de lavado de dinero, como les voy a contar ahora. Luego, definitivamente, la conexión del delito de lavado de dinero siempre con otro delito. Siempre está vinculado el lavado de dinero con un delito precedente, no es un delito que subsista por sí solo, por ende se complica, y ahí es donde los notarios en Guatemala por lo menos estamos en una situación en este momento bastante riesgosa en el ejercicio de nuestra profesión. Luego hay comisión por imprudencia, ¿verdad? Los sujetos obligados, abogados, notarios, auditores. Luego todos los grupos financieros que imponen las normas, como bien nos decía Pedro, que ya no lo voy a mencionar. Y luego todas las nuevas tendencias de lavado de dinero, ¿hacia dónde va? Va hacia la extinción de dominio, que es una figura que también importamos de nuestra querida Colombia. De ahí importamos esta norma, creo que todos la tenemos, creo que ustedes la tienen también acá. Y el tema del secreto bancario que se está levantando. Ahora bien, ¿qué pasa en Guatemala? Tenemos la norma desde el 2013 donde los notarios somos sujetos obligados. Directamente estamos obligados a informar, y no solo en nuestras actividades profesionales como notarios, sino cuando fungamos desde otra perspectiva, ya sea brindando nuestra oficina como sede para la sede social de las empresas, cuando seamos partes del Consejo de Administración, es decir, cuando realicemos una serie de actividades que, como mencionaba ayer don Carlos, no son parte de la función notarial, ni parte de la función de un abogado. Por ende, se nos debería de clasificar
en otra categoría, no pretendiendo que los notarios, el hecho que pongamos nuestra sede de la oficina como sede social de la sociedad, no debería considerarse una actividad notarial, debería considerarse una actividad aislada de la función notarial, pero lo vinculan todo dentro del régimen especial que le llama la norma, un régimen especial a los notarios. ¿Qué leyes tenemos? Si ustedes ven, la ley de lavados es del 2001, ley de extinción de dominio 2010, ley para prevenir el financiamiento del terrorismo 2005, el reglamento 2002, el reglamento para la extinción de dominio 2011. Es decir, tenemos las normas desde hace muchísimos años, más de 15 años, y por eso es de que en este momento les voy a contar en dónde estamos, porque ustedes creo que están empezando con la vinculación notarial y creo que es el momento de hacer algo y de ordenar la casa antes que pase lo que nos está sucediendo a nosotros allá. Y recientemente, en el 2016, la Superintendencia de Administración Tributaria, que sería el Ministerio de Hacienda de ustedes, logró levantar el secreto bancario, por ende nos pueden fiscalizar nuestras cuentas bancarias hasta 4 años atrás, y ya lo están haciendo. Ahora bien, ¿qué oficinas hay en Guatemala que funcionan? La Intendencia de Verificación Especial, que depende del regulador, la Secretaría de Administración de los Bienes de Extinción de Dominio. No se imaginan la cantidad de bienes que tiene la Oficina de Extinción de Dominio, no se da abasto. Este tema se volvió un asunto que no lo puede manejar el Estado porque recibe muchísimos bienes de extinción de dominio que ya no lo puede controlar. Luego tenemos la Procuraduría General de la Nación, que también ve esta parte, y la Fiscalía Especial de Delitos de Lavado de Dinero. Para ponerlos en contexto, aquí están un poco las cifras de cómo ha ido incrementando el lavado de dinero en Guatemala. Solo en el 2017, en el primer trimestre, se reportaron más de 250 transacciones sospechosas, pero en el 2016, el reporte de transacciones sospechosas superó los 818 millones de quetzales. Imagínense, o sea, la cantidad de dinero que se maneja de lavado de dinero es altísimo, definitivamente por la corrupción y el narcotráfico, que son las principales fuentes de lavado de dinero. Entonces, las estadísticas, aquí lo reflejan las cifras, han ido aumentando a pasos agigantados. En virtud que hay más casos, ¿qué fue lo que pasó? Teníamos las normas de lavado de dinero y lo que hicieron fue complementarla con extinción de dominio. Es decir, anteriormente yo solo quedaba implicado por lavado de dinero si realizaba alguna de esas actividades, pero ahora queda íntimamente vinculado con la extinción de dominio. Entonces, se presenta el caso como lavado de dinero e inmediatamente extinguen los bienes. Eso es inmediato. Entonces, prácticamente se está penalizando de dos formas distintas. Por un lado, la pena, digamos, de tipo penal de lavado de dinero, que es la privación de libertad, y por otro lado, la extinción de los bienes, que es mucho antes o se hace inmediatamente, por ende las personas quedan privadas de su libertad, se les retiran todos los bienes y las sentencias condenatorias muchas veces no han salido o no salen nunca. Es decir, las personas quedan en prisión durante 10 años esperando una condena, pero sin embargo ya fueron, digamos, condenados por la parte de sus bienes. Entonces, así se ha ido dando la situación. Como les pongo aquí, ¿qué es lo que pasa con el GAFI? El GAFI lo que pidió fue que, así como el GAFI pide bancarizar las transacciones económicas, con estas normas se busca notarizar los movimientos jurídicos. ¿Qué significa esto? Que a GAFI le es mucho más fácil hacer un control a través de los notarios, porque saben que nosotros pues tenemos todo nuestro sistema de protocolos, índices, etcétera. Por ende, así como el GAFI pidió que se bancarizaran todas las transacciones financieras, pide un poquito la notarización, y aquí es donde nosotros somos los principales sujetos de riesgo.
Estuve recientemente con las personas de la Intendencia de Verificación Especial en Guatemala y me manifestaban que los dos puntos focales más importantes para Gafi son los casinos, como decía Pedro, y los notarios. Que por los notarios es que nos tienen, digamos, ahí como sujetos principales de riesgo y si los notarios no damos la información y no cumplimos con todo lo que quisieran ellos, esa va a ser la razón por la cual le van a poner a los países la mala calificación. Entonces, casi que en manos de nosotros está la calificación del país para Gafi, porque somos los sujetos principales de riesgo. Imagínense que nos ponen al lado de los casinos. Los casinos y los notarios son los dos sujetos principales de riesgo. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar la percepción. No resistirnos al cambio, sino que cambiar la percepción para que el notario no esté vinculado como un delincuente, porque nos tienen en la misma categoría para Gafi. Entonces, eso es lo que sí creo que preocupa. Pues en Marruecos, en el año 2013, que fue hace 14 años, junto con en la época en la que salió en Guatemala la ley de lavado de dinero, donde se implicaban a los notarios, aquí ya se habló de la necesidad de que los notarios y que el cuerpo notarial tome una postura al respecto. Yo sé que nos implica más trabajo, encarecimiento de costos, pero definitivamente tenemos que tomar una postura al respecto y como cuerpo notarial unirnos para poder hacer frente a esto, porque definitivamente resistirnos va a ser imposible. A pesar que sabemos que nosotros no somos los responsables y no podemos hacer el trabajo de la policía, como se hablaba ayer en las conferencias, eso es evidente, pero la única forma de hacerlo es que nosotros estemos unidos y trabajemos en pro para que no nos afecte tanto este tema. Si ustedes ven en la Ley de Extinción de Dominio de Guatemala, en el artículo 19 dice algo muy grave. ¿Qué dice? Que si un funcionario obligado, es decir, un notario, no resguarda la información, no por 5 años como en Dominicana, sino que por toda la vida, porque yo debo de resguardar la información y dejarla en los atestados de mi protocolo para siempre. Si yo no la guardo y no la presento, soy sujeto del delito de obstrucción de justicia. Y ese delito está regulado en una ley que se llama Ley contra la Delincuencia Organizada. Entonces, nos tienen como que somos la delincuencia organizada, por ende somos sujetos del delito de obstrucción de justicia si no presentamos la información notarial que nos requieren en el plazo de 48 horas, como dice acá. Entonces, ¿qué está pasando en Guatemala en la actualidad? En la actualidad tenemos una comisión internacional contra la impunidad, es una comisión de Naciones Unidas que está viendo todos los asuntos de impunidad en Guatemala y esta comisión tiene varios fiscales nacionales e internacionales que están persiguiendo los casos y la mayoría de los presos son notarios. ¿Por qué? Por haber autorizado un poder de una offshore que estuvo vinculada con el caso Overdrech, por ejemplo, por haber hecho sociedades anónimas, por haber hecho ventas de fincas que fueron usurpadas. Es decir, es mucho más fácil capturar a un notario que capturar a los delincuentes, porque ellos definitivamente no dan la cara. Entonces, creo que lo importante es de que se hagan los reglamentos donde se sepa hasta dónde llega la función notarial. Yo no voy a ser responsable por un poder que yo autoricé. Mi única función como notario es dar fe que el mandante designó a un mandatario, nada más. Yo no sé qué uso le van a dar al poder. Y les digo que tengo casos, incluso son compañeros de la universidad que están en prisión porque otorgaron poderes en su protocolo que se utilizaron para corrupción en casos como este famoso que ha implicado a toda Latinoamérica. Entonces, definitivamente, si nosotros no enfrentamos esto como un grupo, nos va a afectar mucho más y al final las leyes de Gafi están, las leyes son impuestas, no se pueden cambiar, los artículos son idénticos para todos los países, entonces creo que el cuerpo notarial de Costa Rica, de Dominicana, de Colombia y Guatemala deberíamos de unirnos
y pues impulsar normas que ordenen un poco la casa y que se desligue hasta dónde llega la función notarial y en dónde inicia una posible actividad delictiva, ¿verdad? Porque definitivamente habemos notarios buenos, hay notarios malos, eso en cualquier profesión, pero no nos pueden tomar a todos por delincuentes de una forma pues unida, ¿verdad? Luego aquí yo les contaba un poco del notariado en Guatemala, esta igual se las voy a dejar, que es abierto como el de ustedes, somos también interplanetarios como mencionaban en otra presentación, nosotros podemos celebrar actos fuera de Guatemala y no tenemos ninguna limitación y todos los que ejercen la abogacía pueden ejercer el notariado, salvo los que estén fungiendo un cargo público o una función jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, en realidad somos 12,000 notarios en ejercicio o 15,000, más o menos, es un número bastante grande para una población de 15 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo y aquí está mi correo, cualquier duda y espero preguntas porque creo que eso es lo interesante, por eso agilicé un poco la presentación para que hagamos las preguntas correspondientes. Gracias.